A esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. Jaime, ¿en campaña electoral equidistante o totalmente inmerso en el apoyo político a Guillermo Lasso? Bienvenido, muchas gracias. Primero, un afectuoso saludo a todos quienes escuchan y ven este programa. Yo fui muy claro cuando ratifiqué mi no aceptación a una candidatura presidencial. Y digo ratifiqué porque lo vengo haciendo desde el año 1996. Yo nunca le he dicho a nadie que pensaba ser o que iba a ser candidato a presidencia. Segundo, he sido muy claro, mi vida política electoral o administrativa terminó. Yo no voy a ser candidato a nada, ni voy a ser embajador, ni ministro, nunca hasta que me muera. Tercero, dije también algo muy claro. Tengo hoy día el cargo más importante de mi vida, el de ser ciudadano. Y me propuse revalorizar la ciudadanía. El ciudadano ecuatoriano de cualquier región o condición debe acostumbrarse a saber que él es el que manda. Y que votar una vez cada 2 años, simplemente votar, no es ejercitar la ciudadanía. La Constitución americana, a diferencia de las nuestras, que son muchas, es una. Y se puede resumir en 3 palabras en inglés. We the people, nosotros el pueblo. Presidente Reagan, y yo lo repito siempre, dijo una vez con gran razón, aquí, es decir, allá en los Estados Unidos, nosotros el pueblo le decimos al gobierno qué hacer, no el gobierno nos dice a nosotros el pueblo qué hacer. Y eso tenemos que hacer los ciudadanos ecuatorianos. Por eso he sido el coordinador de una gran consulta popular de iniciativa ciudadana que está ya en manos de la Corte Constitucional para, con su aprobación, tomar del CNE los formularios para recoger la firma, para que el pueblo decida, su destino. En esta última contienda electoral en los Estados Unidos, toda la atención estaba centrada, como es obvio, en el duelo Trump-Biden. Sí, señor. Pero se dieron 100 consultas populares en los distintos estados de los Estados Unidos. 100 en una sola elección. Eso es democracia, que el pueblo decida por sobre el presidente, por sobre los alcaldes, los prefectos y no digamos por sobre los asambleístas. Y ojalá que los partidos políticos también democraticen internamente las acciones participativas de esa ciudadanía, Jaime. Por supuesto, y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros representamos una corriente ciudadana donde el partido no es un fin. Por eso somos las 6 y aliados, no las 6 y sus aliados, no el Partido Social Cristiano. Los partidos, incluyendo aquel al que yo pertenezco, no son la solución, son el medio, no son el fin, son el medio a través de la corriente ciudadana que se expresa también por esa vía. Y en cuanto a la pregunta de mi apoyo a Guillermo Lasso, creo que es evidente que lo estoy haciendo. ¿Tenemos cierta diferencia? Sí, pero por encima de cualquier diferencia está el país. Y el país lo que tiene es una terrible diferencia con quienes quieren seguir ahondando la pobreza del Ecuador para llevarnos ya a la miseria, rumbo a Venezuela, a seguir el mismo camino que está siguiendo Argentina todos los días, cuando todos los ecuatorianos lo que queremos, necesitamos y merecemos es al revés, es el camino hacia la prosperidad, el empleo, hacia el futuro de los jóvenes, dándoles oportunidades, hacia la creación de ingresos, hacia la confianza para la inversión, hacia tomar de nuevo al agricultor, al ganadero, al pescador, al artesano, para que son la fuerza que constituyó siempre el Ecuador, hasta que vino un petróleo que ha sido malgastado y dilapidado. Esa es nuestra posición. De manera que apoyaremos lo que tenemos que apoyar y, como siempre, daremos la razón a quien la tenga, sin importar si es nuestro adversario o nuestro partidario. Nuestra posición es el Ecuador. Nuestro partido es, en el fondo,
el bienestar del Ecuador. Nuestro objetivo es que los ciudadanos tengan prosperidad por encima de los dogales ideológicos. ¿Por qué fueron en líneas paralelas y separadas con los candidatos a diputados, Jaime? Porque era lo conveniente, porque las propuestas que nacen de las 6 y aliados no son exactamente las mismas de la lista 21, que es un rival al que tenemos consideraciones, pero que disputa su espacio. Pero la lucha contra la inseguridad es símbolo de las 6. Este país está harto de que los violadores, los asesinos, los ladrones, los secuestradores se apropien del país, que ellos sean libres y armados mientras el pueblo esté enrejado y desarmado. Aquí es hora de que la mano dura, que no quiere decir respeto a los derechos humanos de nadie, todo lo contrario, respeto a los derechos humanos de la sociedad, de la comunidad, de la mayoría, que hoy están pisoteados. Y aquí no hay quien haga cumplir la ley y quien le dé al ciudadano el primer derecho que tiene, que es el derecho a la vida. Un Estado que cumpla con su primer deber, que es garantizar la vida del ciudadano. Aquí estamos para bajar impuestos, para apostarle al crecimiento, para jugarnos por el reverdecer del agricultor, del ganadero, del artesano y del pescador artesanal, especialmente de los pobres, para evitar que el Estado siga estafando a los asegurados, al IES, al IFA y al ISPOL. Todos entregamos el 20%, una quinta parte del salario al sistema de seguridad. ¿Qué recibimos a cambio? Salud, préstamos hipotecarios suficientes, pensiones jubilares dignas. No, el Estado se ha apropiado de la plata de los ciudadanos, le debe miles de millones de dólares. En vez de estar esa plata haciendo crecer la economía, generando empleo e ingresos para la gente. Aquí estamos proponiendo cosas para que la tecnología familiar gratuita se vuelva prosperidad. Que te lo puedo explicar brevemente cuál es el programa. Esa es nuestra posición. Claro. Que no necesariamente tiene que coincidir con la lista 21, que tiene todo el derecho a participar democráticamente como otras listas, pero nosotros tenemos nuestra propuesta. Pero pudieron haber confluido. Apoyada, sí, por Guillermo Lasso, a quien nosotros apoyamos para presidente. Aunque el ideal hubiese sido, Jaime, que confluyan en objetivos legislativos, parlamentarios, ¿verdad? Se acabará confluyendo, pero eso será motivo de llegar a la asamblea. Cuando tú estás en campaña, el candidato importa mucho, pero más importa la propuesta y la credibilidad de esa propuesta y la viabilidad de esa propuesta. Y la nuestra es invariable. No más impuestos, no más cargas sobre el pueblo, crecimiento económico, el rechazo a la mentira del dinero electrónico, los que dilapidaron 350.000 millones de dólares, los que endeudaron el país hasta los tuétanos como estamos, los responsables de no haber hecho nada bueno para el país, salvo por excepción, porque nadie es enteramente malo ni enteramente bueno. Esos son los que ahora proponen regalar plata a nombre de un Estado que no tiene ni para pagar los sueldos. Dinero electrónico. Yo te pregunto, ¿tú conoces o alguno de nuestros oyentes conoce la comida electrónica? No conoce, ¿no? Porque no hay comida electrónica, tampoco hay dinero electrónico. Cuando tú, como Estado, como particular, depositas en el Banco Central, en el primer caso, en un banco privado, en el segundo, una cantidad de dólares, y tienes una tarjeta de débito para hacer un símil fácil de entender, tú descargas dinero real. El procedimiento es electrónico. El dinero existe o no existe. ¿Quién paga esa mentira? Porque estos que dicen que dan son expertos en quitar. Han empobrecido al Ecuador. Han quitado trabajo. No han dado trabajo ni dinero. Entonces tú no le puedes mentir al pueblo de esa manera. No se le puede mentir al pueblo de esa manera. Hay que decir, voy a hacer esto, la plata va a salir de aquí. Y lo que nosotros proponemos no cuesta, sino en la parte tecnológica, un 200avo del presupuesto nacional. País en la ruina, sí, pero una 200ava parte del presupuesto para los pobres, para los jóvenes, para las oportunidades. Tiene que haber, y defender a los alcaldes y prefectos del país y a las juntas parroquiales a los que el gobierno no les devuelve el IVA, dispone de sus rentas, recorta sus presupuestos. ¿A quién perjudica? A los ciudadanos de todas las ciudades del Ecuador.
Y en esta oportunidad, con Quito, la capital de la República, a la cabeza, es el municipio al que más han perjudicado como Estado. Jaime, ¿qué méritos políticos destaca de Guillermo Lasso? Su capacidad, es un hombre inteligente, tiene experiencia y además su constancia. Su constancia. Su constancia como candidato. Entre hombres inteligentes, mujeres inteligentes, porque la inteligencia precisamente es la capacidad de discrepar para luego sintetizar y llegar a una tesis o a una conclusión. Pero en todo caso, en nosotros encontrarás coherencia, encontrarás haber hecho las cosas en la ciudad de Guayaquil, no decir que las hacemos. Guayaquil es una cloaca internacionalmente, la Calcuta de América, así la denominó la revista The Economist. Lo mismo se puede hacer con el país, sabiendo hacerlo, diciendo la verdad, con experiencia. Y con la poca plata que hay, se pueden hacer muchas cosas hasta que haciendo bien el resto de las cosas, el Ecuador sea próspero, que es lo que queremos todos los ecuatorianos. No ir a Venezuela, donde la gente lucha por ganar $16 mensuales de sueldo y hay veces tú lo has visto, sin medicina, tiene que buscar comida en los tarros de basura. Y si no, pregúntenle a los venezolanos que están en las calles del Ecuador, ¿por qué han venido aquí? Pues, si estuvieran bien allá, no estarían aquí parados en las esquinas. Pues. ¿Su respaldo político a Guillermo Lasso incluye recomendaciones especiales también? Yo no recomiendo nada, yo doy opiniones. Tenemos concordancias en muchas cosas porque opinamos igual. No aspiramos a captar el gobierno, aspiramos que el gobierno sirva a los ecuatorianos y especialmente, repito, a la gente más vulnerable, más pobre y sobre todo a la juventud que entiende que a través de la tecnología, la innovación y el financiamiento de esos proyectos con capitales de riesgo está el futuro de ellos y del país. Antes, ¿qué lo separaba a usted de Guillermo Lasso? Diferencias, te pongo 2 ejemplos. Por favor. Guillermo Lasso sostiene hoy día que la vía no es ponerle más impuestos al pueblo. Esa ha sido nuestra tesis, y tú lo sabes, firmada por escritura pública desde 1998, cuando firmamos en el Coliseo Hortel Paraínes Polo una escritura para no ponerle más impuestos al pueblo por una razón sencilla. Eso es una forma de exacción. El pueblo no recibe nada a cambio de los impuestos. Un segundo tema, que la banca extranjera venga al país en iguales condiciones que la nacional, a competir con la nacional para que bajen las tasas de interés y sea más fácil producir. Ese tipo de diferencias hoy se han ajustado. Pero tenemos una coincidencia muy clara. El camino es crecer. Es destinar el presupuesto, no hacer un listado de pagos de sueldos y de deudas externas, porque la privada no la pagan, la deuda interna no la pagan y detienen el crecimiento económico, sino que sea un instrumento de desarrollo y de prosperidad para servir a la gente más humilde y que más necesita. Hay que tener un derrotero. Lo principal es coincidir en la ruta y en las medidas fundamentales. Diferencias habrán. Jaime, la ideología de la prosperidad, que es el planteamiento suyo desde el ejercicio precisamente de la alcaldía de Guayaquil y en sus actividades políticas, ¿ha sido acogida en su totalidad en la alianza o se fusionó con otras propuestas de Guillermo Lasso precisamente para darle perfectividad a la propuesta gubernamental para el país? La palabra prosperidad es muy amplia. Toda idea buena que ha venido de Guillermo Lasso ha sido acogida. Y voy a ser más claro, si algún día un adversario tiene una idea nueva, buena o mejor que las nuestras, hay que acoger esa idea. No se puede ser sectario, las ideologías no tienen dogal. Nadie tiene el patrimonio de la verdad. Si una cosa es conveniente, hay que tomarla. Sí, señor. Lasso se comprometió a apoyar la consulta popular impulsada por usted y varias agrupaciones que se refiere a temas, como ya lo ha dicho, de seguridad social, de rentas para los gobiernos locales, de la reactivación de los sectores agropecuario e hidrocarburífero. ¿Cómo va este tema en campaña en Alianza?
va muy bien. Lo que estamos esperando es una audiencia próxima en la Corte Constitucional para que luego el juez ponente dé su informe y se decida aprobar la consulta para ir luego al CNE, al Consejo Nacional Electoral, a retirar los formularios para recoger la firma. Pero, señores, yo sé que estas cosas en este país demoran algo, pero ¿saben lo más grave? Que han pasado 50 años y no se ha hecho. Entonces, esperar 8 meses, 9 meses, no importa, porque eso es cambiar un pueblo que solo vota y no decide por un pueblo que vota y decide. Nuevo estilo de democracia plebiscitaria, incorporarlo. Y porque eso es frenar con el criterio del pueblo los malos criterios que pueda tener un gobernante que venga o una asamblea que venga. Usted ha dicho que uno de los puntos de alianza precisamente con Guillermo Lasso ha sido la internacionalización del sistema bancario y financiero del país. Ahora mismo, por iniciativa de un grupo de economistas, hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Habrá que esperar entonces que pase esta etapa electoral, que se inaugure el nuevo gobierno y a partir de allí poner en marcha estas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero del país para que la competencia internacional de la banca haga bajar las tasas de interés en un sector que aparenta monopolios precisamente en el manejo de este tema, Jaime. Yo no sé si hay que esperar o no, porque depende de la Asamblea, pero nuestra posición es clara y Lasso ha sido claro en público respecto de este tema. La banca internacional tiene que venir al Ecuador a competir en igualdad de condiciones con la nacional. Y de esa competencia seria y severa tiene que haber un beneficiario, el pueblo ecuatoriano con menores tasas de interés para producir más barato, mejor y en forma más rentable y crear más empleo y oportunidades en el Ecuador. Por eso, precisamente, uno de los factores trascendentales en nuestra economía es mantener la dolarización, criterio contrario que tiene su coideario César Ron de decir que es momento de retornar a una moneda local. César tiene ese criterio, esa es una tergiversación. Y los que están proponiendo eso son los de otra candidatura que proponen una desdolarización amigable. No hay desdolarización amigable. La desdolarización es siempre criminal contra los intereses del pueblo y especialmente de los más pobres. Ha habido un solo caso de dolarización que yo conozca, el de Zimbabue. ¿Sabe cómo acabó? Con una revolución y con la muerte del presidente de la República y sumiendo a Zimbabue en la miseria. Porque entonces te vuelven a dar billetes que no sirven para nada. Sí, los precios de las cosas suben por ascensor de alta velocidad y los salarios suben lentamente por escalera. La gente no puede comprar, no puede pagar. El crédito que hoy día existe nunca existió para la gente pobre, para la gente humilde cuando había una doble moneda. Se emite dinero falso. El patrimonio de los ecuatorianos disminuye en todas las regiones y en todas las clases económicas, políticas y sociales. Sería una tragedia acabar con la dolarización. Desdolarización amigable, desdolarización criminal. Eso significa Venezuela. Eso significa, otra vez te lo digo, salario de $16, buscar comida en la basura, no tener medicina y tener que emigrar para pararse en las esquinas de las calles de otro país a sobrevivir a base de múltiples oficios y ocupaciones, muchas veces que no corresponden a la preparación de la gente que ha tenido que abandonar un país. Eso es lo que tiene que decidir el Ecuador, entre la prosperidad y la miseria, entre los que saben y los que no saben, entre los que han hecho las cosas bien y los que las han hecho mal y quieren hacerlas más mal todavía. Eliminar el impuesto a la salida de divisas, el retorno de aproximadamente... El impuesto a la salida de divisas hay que eliminarlo, por ejemplo, con lo relacionado a importación de implementos agrícolas, porque tú no estás sacando la plata del país, estás comprando un implemento de producción. Exacto, para traerlo. Encarecerlo. Pero el impuesto para salida de divisas, en mi concepto, debe eliminarse paulatinamente, porque también hay empresarios que cuando tú haces eso empiezan a sacar la plata del país. Y el país tenemos que sacarlo entre todos, haciendo las cosas bien entre todos.
Aquí no debe haber campo para los que no saben ni campo para los que saben demasiado. Estimativos extraoficiales, 30.000 millones de dólares tienen ecuatorianos en el exterior. ¿Cómo retornarlos, Jaime, en un eventual gobierno? Confianza, seguridad jurídica, certeza jurídica, estímulos, cumplimiento de la palabra. Eso es lo que trae la inversión, ecuatoriana o extranjera. El resto lo que trae es más plata afuera por desconfianza. Pero esa confianza precisamente hay que darle con una regulación y un papel trascendental para que el Estado cumpla con su tarea. Esta confianza hay que darla con el ejemplo de un buen gobernante. La gente no quiere palabras, quiere comprobar en hechos sostenidos y sostenibles que la propuesta electoral se ha hecho realidad. Abogado Nebot, ¿por qué no se unió toda la derecha en esta tendencia político-electoral? ¿Por qué está fuera de ella? Ejemplos, Álvaro Noboa. Ejemplo, Otto Sonnenholzner. ¿Qué pasó allí? Tiene que preguntarle a Otto Sonnenholzner y a Noboa. A mí no me pregunte porque yo puse los intereses del país como siempre por encima de los de mi partido y de los míos, inclusive personales. ¿Con Otto hubo una aproximación, una plática, un diálogo? Hubo una aproximación, hombre respetable que tomó su decisión por razones de carácter personal que respeto. Otro de los puntos, y muchas gracias por su gentil respuesta, Jaime, otro de los puntos y que usted ya hizo referencia, es la inseguridad ciudadana, que muchas veces esa percepción aumenta con el papel que juegan los medios de comunicación convencionales de focalizar, de centrar su interés periodístico cotidiano y reiterativo en entregar este tipo de información a la ciudadanía. Entonces, ahí quiero preguntarle, ¿cuál es el papel entonces de los gobernantes próximos para darle esa seguridad ciudadana que hoy es un clamor precisamente? Allí voy a tener una pequeña discrepancia contigo. Los medios de información no inventan los muertos, no inventan las violaciones, no inventan los secuestros, no inventan los robos, simplemente lo hacen conocer. Y está bien que los hagan conocer en mi concepto. Aquí lo que falta es un gobierno que, cumpliendo la Constitución y respetando los derechos humanos, tenga conciencia de que debe hacer respetar el derecho a la vida y la seguridad que tienen los ciudadanos con mano de hierro dentro de la ley y la Constitución. Que tiene que permitir que las armas de fuego se usen dentro de la ley, con proporción a la agresión, en las circunstancias previstas en la ley, y que tiene que permitirle al ciudadano que desee tener o portar un arma, si lo hace dentro de la ley, que lo haga. Porque aquí el mensaje es claro. La gente asaltada, violada, secuestrada, el delincuente sabe que esa gente está desarmada. Y los que tienen armas sin permiso son ellos y nadie hace nada para que eso no suceda. Eso el Ecuador no lo puede tolerar más, porque sin derecho a la vida, a la paz, al orden, a la tranquilidad, todo el resto que conversemos no tiene ningún valor. No es aplicable. Entonces, Jaime Nebot apoya la tenencia de armas en el país, que quizás puede ser progresiva. Definitivamente, mientras sea dentro del estricto cumplimiento de lo previsto en la ley. ¿Tenencia y porte de armas también? Sí, señor, dentro de la ley. Eso implicará entonces una reforma legal para darle tutela y protección y reconocimiento de derechos de defensa de aquel ciudadano que usó el arma en defensa propia. Eso significa el imperio de la sensatez e implica las reformas que se tengan que hacer. No puede ser posible que aquí un policía que es disparado no pueda defenderse porque el juicio se lo siguen a él en vez de seguírselo al delincuente. El garantismo está bien. Los delincuentes más execrables, como el que viola una niña de 5 años y la mata, tienen derechos humanos. Pero las víctimas también tienen derechos humanos, la sociedad también tiene derechos humanos y la Constitución prevé justicia para las víctimas. De manera que aquí no hay contradicción entre usar la ley para combatir la delincuencia. Pero el garantismo no puede ser protección al delincuente y castigo a la sociedad. No puede hacer que la gente honesta esté tras las rejas, en las tiendas y en las casas, desarmada,
mientras el delincuente está en la calle libre y armado y solapado por ciertos jueces y por ciertos fiscales, no por todos, por supuesto. ¿Cuánto golpe, cuánto impacto, cuánta crisis le generó la pandemia del COVID-19 al país en todas sus esferas, económica, política, social, etcétera? Bueno, es enorme, lo estamos viviendo, pero eso es un hecho que pasará. Y mientras pase hay que hacer lo necesario para que el costo sea el menor posible. Aún en ese escenario pandémico, Jaime Nebot recorre el país aunque no esté de candidato. Bueno, el que está en las caravanas, en El Oro y en Manabí, en los barrios de Guayaquil y próximamente en Bolívar o en Pastaza, soy yo, ¿no? O sea, creo que no es un doble mío el que está ahí. Muy bien, Jaime. Muchas gracias por su participación en nuestro programa, Jaime. Gracias, Wilman, y suerte, éxito y un abrazo afectuoso para quienes nos han visto y escuchado. A la orden siempre. Igual. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad.